Bueno, pues voy a darle lugar a Nancy. Ella trae la palabra del día de hoy. Nancy, todas tuyas. Muy bien, ya. Sin mute. Muy bien. Me disculpan si estoy vuelta en otro lado, pero traigo aquí dos aparatos, la computadora y el celular, entonces me veo como chuequilla. Bueno, pues vamos a orar por la palabra primero que nada antes que empezar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tenemos para reunirnos como hermanas, Señor, como amigas. Te agradecemos, Padre, por este tiempo que tú nos permites, porque podemos tener, Señor, un día para buscarte entre nosotros, Señor, para aprender un poquito más a través de tu palabra. Y te pido, Señor, que me permita ser una buena expositora, Señor, de lo que tú nos has mostrado en tu palabra, Señor. Lo que tú traes es algo bueno, Señor, para nosotras y te pido que no sea yo la que interrumpa, Señor, que la bendición de la palabra llegue a las hermanas por no ser una buena expositora de ella. Te pido, Señor, que prepares nuestros corazones, que sea nuestro corazón una buena tierra, Señor, para que esta semilla, lo que recibamos, Señor, caiga en ella. Y cualquier cosa, Señor, que no venga de ti, no permitas que yo lo hable, Señor. Y si hay alguna cosa que yo hable que no venga de ti, Señor, que podamos nosotros conocerla, ver lo que no debe de ser, Señor, y desecharlo y solamente tomar lo bueno de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanas. Bueno, le puse de título, si alguien vio ahí en la invitación que mandó Alice, le puse ¿quién soy? Y fue algo adrede que puse esa pregunta ahí. No va a ser una predicación como a veces que son como casi charlas motivacionales de que ya sabemos muchas de las cosas que somos y hemos recibido a veces enseñanzas de eso, pero esta enseñanza el día de hoy no es así. Sabemos que somos hijas de Dios, que somos amadas, y demás, pero de eso no se trata el día de hoy. Vamos a ver la historia de Ruth. Obviamente no vamos a leerla, aunque no es muy larga, son nada más como 4 capítulos de la historia de Ruth, si no me equivoco. Sí, son 4 capítulos, entonces vamos a platicar un poquito de ella y luego ya vamos a ir a la parte en que quiero enfocarme. En la historia de Ruth, al inicio, en el primer capítulo, habla de en qué momento estaba sucediendo esto. Sabemos que nuestra Biblia no está acomodada en orden cronológico, pero sí está en cierto orden. Y el libro de Ruth viene después del libro de Jueces, porque Ruth sucede durante este tiempo que estaban los jueces gobernando en Israel. Entonces, sabemos que el pueblo de Israel salió de Egipto. Estuvo un tiempo ahí vagando en el desierto por causa de su pecado. Y después de que murió Moisés, entraron a la tierra prometida, con Josué a cargo. Por eso viene, después de Deuteronomio, viene Josué. Y luego ya cuando fallece Josué, viene Jueces. Moisés y Josué, ambos le dijeron al pueblo que no debían de olvidarse del Señor, que no debían olvidarse de sus mandamientos, pero también les dijeron que sabían que ellos lo iban a olvidar, que ellos no iban a hacer caso por completo. Entonces, en el libro de Jueces era una época muy oscura del pueblo de Israel. El resumen del libro de Jueces, de hecho, viene casi al final, en Jueces 21-25. Dice la palabra, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces no es cada uno hacía lo que los mandamientos de Moisés decían, no, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y como en esos tiempos en la tierra donde vivía Israel, todavía estaban pueblos ajenos a Israel viviendo ahí porque no habían sacado a todos todavía. Entonces hubo una mezcla entre las creencias, entre los modos de hacer las cosas del pueblo de Israel, los pueblos paganos. Y les digo que era muy oscuro este tiempo porque incluso hubo un tiempo en el que una de las tribus quería sacar a un pueblo de los que tenían que sacar de su territorio y pidió ayuda. Y hubo una tribu que no fue a ayudarles. Y entonces ellos quisieron destruir esa tribu y casi eliminan a esa tribu por completo. No será algo que el Señor no quería, pues el Señor había puesto las 12 tribus ahí, Él les había dado territorios a todos, pero por enojos iban a destruir una tribu completa.
También hubo uno de los jueces que él dijo o él prometió al Señor algo que no debía haber hecho. Él prometió que él mataría a la primera persona que fuera a saludarlo cuando regresaba de batalla. Y fue su única hija. Y entonces él tuvo que sacrificarla por la promesa que él había hecho, pero el Señor nunca había pedido que se hicieran esos tipos de sacrificios. Eso era porque cada quien hacía lo que le parecía y porque ya estaban llevados a diferentes tipos de sacrificios con los pueblos paganos. Entonces, en ese tiempo se centra la historia de Ruth. Al principio de la historia de Ruth, todavía no se menciona a ella. Empezamos con Elimelech, que era el cabeza del hogar, y Noemí, que era su esposa. Entonces había mucha hambre en el pueblo de Israel en ese entonces, y ambos se fueron con sus hijos, Malón y Kelión, a la tierra de Moab, que era uno de los enemigos de Israel, pero porque ahí había alimento. Entonces fueron para allá en el viaje, y mientras estaban allá fallece el padre de familia, fallece Elimelech. Y entonces Noemí casa a sus dos hijos, casa a Malón con Ruth y casa a Kelión con Orfa, mujeres moabitas de la tierra donde habían ido. Y duraron solamente ellos 10 años, los esposos, y ambos fallecieron. Entonces quedó sola Noemí con sus dos nueras, que eran de otro pueblo, que nada más llevaba 10 años conociendo, y se quedaron solas. Una vez que no menciona la Biblia cuánto tiempo se quedaron ahí solas antes de regresar, pero una vez que Noemí escuchó que Dios había vuelto a dar alimento en su pueblo, entonces decidió regresarse y tomó a las dos mujeres y empezaron a caminar hacia Israel. Pero mientras caminaban de regreso, ella les dijo, pues que mejor se volvieran a su casa, que se casaran con alguien de su propio pueblo, y ella se regresaba sola. Al principio ambas le dijeron que no, que se iban a ir con ella, pero ante la insistencia, la hija, la nuera Orfa decidió regresarse. Pero Ruth decidió no regresarse y quedarse con su suegra. No sabemos cómo era la relación o por qué ella se quiso regresar. Mucha gente pues dice que era porque la amaba mucho, porque se llevaban bien, pero bueno, la palabra no lo menciona. La cosa es que Ruth mostró lealtad a su suegra, pues se supone que ella ya era parte de esa familia. Entonces mostró lealtad con ella y decidió regresarse al pueblo de Israel junto con su suegra. Su suegra se había estado quejando. Ella había dicho que el Señor había levantado su mano contra ella, que el Señor le había quitado muchas cosas. Entonces, cuando regresó al pueblo, de hecho, ella misma quiere modificar su propio nombre. Ella les dice a la gente de Israel cuando regresa, y reconocen que era ella porque la conocían, era de la tribu de Judá. Le dicen, ya no me llamen Noemí, llámeme Mara, porque ahora estoy amargada, porque el Señor, yo estaba llena y el Señor me regresó vacía, me ha hecho sufrir mucho. Y en el capítulo 2 empieza Ruth a trabajar en un campo. Ella tiene que de alguna manera ayudar a conseguir alimento para ella y para su suegra, y empieza a trabajar en el campo de una persona que ella no conocía. De hecho, cuando empezó a trabajar ahí no lo había visto, y luego ya lo conoció y era Boz, pero ella no sabía quién era él, o sea, nada más supo que se llamaba Boz. Y esta persona le dio protección. Él mandó que sus sirvientes o los que estaban trabajando el campo no la molestaran, que le dieran de comer de lo que les daban de comida a los trabajadores, que le dejaran caer más de lo que se debía de caer para que ella pudiera tomar mucho alimento de ahí. Y bueno, vos qué estaba haciendo, vos estaba cumpliendo un mandamiento que tenían de la ley de Moisés en Deuteronomio 24:19 al 21 dice: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda, para que te bendiga Jehová, tu Dios, en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti, serán para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. Y cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Entonces vos sí seguía esos mandatos del Señor, y él, porque supo que era la nuera de una pariente de él, decidió tratarla un poquito mejor. Pero nada más era eso, o sea, darle un poco de bendición porque sabía que ella había sido buena
con su pariente que era Noemi. Entonces, cuando regresa de su primer día de trabajo, Ruth le platica a su suegra lo que pasó y ya le explica a Noemí que ese es pariente de ellas y que es un pariente que puede redimirlas, o sea, que ya no se queden desamparadas. Entonces, en el capítulo 3 empieza el plan de Noemí, le explica a Ruth cómo se hacen las cosas en Israel, porque ella pues no conocía esa parte. Yo creo nadie le había platicado cómo se hacían las cosas porque no era necesario. Entonces le explica cómo hacer las cosas y entonces pues ya habla Ruth con Boaz y le explica que es pariente, que desea que la rediman. Y entonces Boaz promete ayudar a que ya puedan entonces ellas no quedarse desamparadas y que alguien se quede con la tierra de su esposo y de su suegro. Y bueno, en el capítulo 4 ya habla al respecto de que Boaz busca a un pariente que era más cercano que él, que le correspondía la redención de Noemí y de Ruth, pero el pariente estaba dispuesto a redimir el territorio. Él sí quería las tierras que eran del suegro de Ruth, de Elimelech, pero cuando supo que también tenía que redimir a Ruth y darle hijos, esa parte no le gustó, entonces no quiso y le cedió el derecho a Boaz. Entonces ya Boaz pudo redimir a Ruth y a su suegra. Y al final de esta historia, pues se habla de por qué es importante la historia de Ruth en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque Ruth fue padre de Obed, Obed fue padre de Isaí, el cual fue padre de David, el rey David. Y de ahí viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la parte importante de la historia de Ruth también, eso que es la historia, se agrega para que sepas de dónde viene nuestro Señor Jesucristo. La historia de Ruth empieza con una tragedia y con muerte por los hombres de la familia, pero termina por gozo y por vida porque pues ya es redimida la familia y aparte empiezan a tener el fruto que son los hijos. Y bueno, ¿a qué vamos entonces con esto que les dije de quién soy? Vamos a hablar de estas tres mujeres. Entonces, Orfa y Ruth, ellas eran extranjeras y aparte eran de un pueblo enemigo de Israel. Vemos, si alguien me quiere leer Romanos 11:17 y alguien más, Primera de Corintios 1:27 al 29. Romanos 11:17. Romanos 11:27 dice. 11:17. 17. Dice, pues si alguna de las ramas fueran desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Muy bien, entonces les menciono yo este versículo porque les digo que Orfa y Ruth eran extranjeras, eran del pueblo enemigo y así nosotros igualmente. Nosotros no éramos del pueblo y no somos del pueblo de Israel. O sea, nosotros no tenemos esa ascendencia de ser israelitas. Entonces nosotros hemos sido injertados en el pueblo de Israel una vez que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Y Primera de Corintios 1:27 al 29, por favor. Sino que lo necio. Perdón. ¿Qué? Perdón. No, léelo. Ok, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Muy ¿Hasta bien, ahí? entonces, sí, hasta ahí. Como les digo, eran del pueblo enemigo, pero fueron escogidas. Entonces, nosotros así igualmente fuimos escogidas. Nosotros de lo necio, de lo débil, de lo vil del mundo, nosotros fuimos escogidos y fuimos tomados para el pueblo de Israel. Entonces, Orfa y Ruth ambas tenían algo de conocimiento de Dios porque estaban casadas con unos israelitas.
pero no estaban en esa tierra, todavía seguían en su tierra que era Moab. Y hubo un momento en el que tuvieron que tomar una decisión. Orfa decidió, de acuerdo a la insistencia, decidió regresarse a su pueblo. Entonces ella conocía del pueblo de Israel, del Dios de Israel, pero decidió regresarse a su naturaleza, de donde ella venía. Y Ruth entonces decidió seguir adelante. Ella pensaba en dejar su pueblo, lo podemos ver como nosotros, que nosotros decidimos dejar nuestra vieja naturaleza, nuestra forma de ser que teníamos antes de conocer al Señor, y también dejar sus tradiciones o dejar como nosotros, dejar de estar haciendo el pecado continuamente. Entonces Ruth decidió hacer eso, porque algo le llamó la atención, yo creo, si decidió regresarse con su suegra en vez de regresar a su pueblo, de poder ir a casarse con alguien de allá, en seguir en la comodidad de sus tradiciones, de lo que ya conocía. Ella no sabía que había una persona que podía redimirla. Siempre estuvo ahí, siempre existió Booz y el otro pariente, pero Noemí no les había dicho nada. Ella no sabía de esta persona y como quiera decidió ir para allá. En Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Ruth conocía un poco, pero no conocía todo. Entonces ella no tenía esa fe completa porque todavía no había escuchado en realidad la palabra de Dios. Después tenemos a una Ruth que inicia un proceso de redención. El derecho legal para redimir a Ruth era de alguien más, no era de vos. El derecho legal de nuestra vida al principio, antes de que nosotros conociéramos al Señor, o si todavía no lo conocemos, no hemos aceptado al Señor, nuestro derecho legal lo tiene Satanás. Él tiene derecho sobre nuestra vida porque nosotros estamos en pecado. Y lo que hizo Boaz en el libro de Ruth, Boaz es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, Boaz es el Redentor, como Cristo es nuestro Redentor. Entonces, él hizo lo necesario para ganarse ese derecho. Boaz fue con ese pariente. Cristo fue a la cruz a morir por nosotros para tener el derecho sobre nuestra vida. Leemos primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19, si alguien me ayuda. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Muy bien, entonces fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Eso que recibimos de nuestro Padre, nuestra herencia de pecado, la naturaleza pecaminosa, fuimos rescatados y no por un precio que nosotros podamos dar. O sea, no se podría juntar todas las riquezas del mundo para pasar el costo que es de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vos hizo lo que necesitaba hacer para redimir a Ruth y Cristo hizo lo que necesitaba para tomar ese derecho que tenía Satanás sobre nosotros y ahora él tener el derecho sobre nosotros. Amén. Entonces, nosotros como Ruth, nosotros no nos podemos redimir. Ruth siendo mujer en el pueblo, ella no podía tomar el puesto de un hombre de Israel y decir, bueno, yo soy la dueña de la tierra, yo puedo trabajarla, yo puedo hacer esto. No, ella no podía redimirse. Igual nosotros no podemos redimirnos a nosotros mismos. Si recordamos la historia del buen samaritano, muchas veces nos enfocamos nada más en la historia y no nos enfocamos en el por qué Cristo la contó. En buen samaritano vamos a Lucas 10. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 29. Dice,
Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces, bueno, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces ya Jesús empieza a contar la historia. El intérprete de la ley era alguien muy sabio en la ley de los israelitas, en la ley judía. Entonces, él quería probar al Señor y le preguntó eso, ¿cómo puedo yo heredar la vida eterna? Y nosotros sabemos que no la podemos heredar. O sea, no es algo que nosotros podamos hacer para tener vida eterna. Dice ahí que, bueno, tienes que amar al Señor con todo tu corazón, con tu alma, con tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero a lo que viene en la historia, el buen samaritano fue el prójimo y los de Samaria no se llevaban con los del pueblo de Israel. Entonces, ese intérprete de la ley no podía amar a un samaritano. Entonces, estaba infringiendo la ley. Y como le estaba infringiendo, entonces ya no podía heredar la vida eterna. Entonces, nadie puede en realidad ser salvo por la ley porque nadie la puede cumplir por completo. Ese es el punto del buen samaritano. Nadie la puede heredar. Entonces es por gracia que nosotros hemos recibido la vida eterna. Entonces como Ruth, nosotros no nos podemos redimir. Como el buen samaritano, como la historia de aquí con el intérprete de la ley, él no podía hacer nada para poder heredar la vida eterna. Cuando nos vamos nosotros a la historia del joven rico, no sé si se acuerdan de ella, es una historia muy cortita. El joven rico le pregunta al maestro, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Le ha dicho, yo he guardado, dice, bueno, Jesús le dice que tiene que guardar lo que dice la palabra y él dice que ha guardado todos los mandamientos desde siempre, que no ha faltado a nada. Y bueno, el Señor sabía y conocía el corazón del joven rico. Le dijo, vende todo, dáselo a los pobres y entonces tendrás tesoros en el cielo. Y entonces él se fue muy triste porque era muy rico. Entonces, él también quería heredar la vida eterna. Decía que había cumplido todo, que él era fiel a los mandamientos, pero él no era fiel por completo porque él amaba el dinero. Él era avaro. Entonces, no podía heredar. La palabra dice en Gálatas 3, Gálatas 3 del 10 al 12. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Entonces no podemos nosotros hacer nada si seguimos la ley, porque no la podemos cumplir por completo, todos fallamos. Entonces, si fallamos en una cosa, fallamos en todo y ya no tenemos nosotros entonces la vida eterna. Y bueno, pues nosotros fuimos todos hechos en pecado para que la gracia fuera ahí, para que todo fuera por misericordia. Entonces otra vez volvemos a lo mismo, nosotros no podemos redimirnos como Ruth no podía redimirse. Cristo tuvo que hacer algo para poder redimirnos a nosotros. Otro personaje que quiero que tomen en cuenta es ahora sí, estábamos hablando primero de Orfa y Ruth antes de tomar su decisión o cuando la iban a tomar. Luego ya Ruth cuando estuvo en su proceso de redención y ahora Ruth cuando ya fue redimida. Ruth, entonces, como algunos de nosotros, bueno, ya aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos redimidos y debemos de estar dando fruto como Ruth porque Ruth tuvo un hijo. Entonces, quiero saber que ustedes se vayan imaginando en qué personaje se van identificando. Y el último personaje es Noemí. Noemí es alguien que ya lleva tiempo redimida, pero vienen los problemas. ¿Y qué hace? ¿Qué hizo cuando hubo los problemas con su esposo que falleció, con sus hijos que falleció? Ella mencionó en el versículo 13 del primer capítulo de Ruth, dijo,
¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotros? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. O sea, ella estaba diciendo que el Señor se había ensañado, que él había hecho algo malo en contra del Señor. O sea, que en contra de ella, perdón. Y luego en el otro versículo también dice que ya no la llamen Noemí, sino Mara, porque el Señor ha estado en contra de ella. El Señor la ha hecho sufrir y la llevó llena y la regresó vacía. Entonces a veces somos nosotros también como Noemí, o puede que en este momento estemos siendo como Noemí, que seamos nada más alguien que conoce, alguien cristiana, alguien que ya ha sido salva, pero nada más nos estamos nosotros quejando de lo que el Señor ha permitido que suceda en nuestra vida, porque dice la palabra del Señor que toda buena dádiva viene de Él. Y en los versículos anteriores a ese versículo viene que todo lo malo no viene de parte del Señor. El Señor lo puede permitir quizá para alguna otra cuestión, como lo permitió con Job, pero toda la buena dádiva viene del Señor. Y todo lo que nos sucede y que nos permite el Señor que suceda tiene un propósito para nosotros. Entonces, como Noemí, nosotros a veces no estamos con la mente puesta en que tenemos un redentor, en todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, en las promesas, en esa ley que había en ese entonces, que había esta persona, vos podía redimirlas. O sea, Noemí no estaba con su mente puesta en esas promesas. Disculpen. Ella, sin embargo, se estaba quejando. Ella tenía un corazón muy distinto al corazón de Job, porque ella perdió a su esposo, perdió a sus hijos, pero ella todavía tenía sus tierras y las posesiones, aunque pues eran del varón, pero todavía existía eso en su tierra. Ella tenía todavía parientes. Y Job no, Job dijo, Dios dio y Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. También dijo, vamos a solamente aceptar las cosas buenas del Señor y no vamos a aceptar las malas. El corazón de Job y de Ruth era un corazón, de Noemí eran corazones muy distintos. Ahora, entonces, pensando en estos personajes, pensando en Orfa, pensando en Ruth y pensando en Ruth ya redimida y pensando en Noemí, alguien ya en el pueblo, pero ya nada más, ya no recuerdas tanto al Señor, sino te estás nada más quejando, viviendo en el presente, olvidando las promesas del Señor. Quisiera yo que ustedes pensaran en cuál personaje de ustedes creen que encajan ahí. ¿Creen ustedes que son Orfa? Conocen un poquito del Señor, pero todavía no lo han aceptado. Quizá decidieron regresar a su comodidad, de su forma de como vivían antes, sin importarles el Señor. O quizás son como Ruth, apenas Ruth iniciando en su viaje, antes de ser redimida, que tienen ahí un deseo por conocer del Señor, un deseo por saber más, por ir hacia ese lugar, como fue Ruth cuando siguió a Noemí. O son como Ruth, que ya fueron redimidas y están dando fruto. Ya nosotros quizá ya conocimos al Señor, lo aceptamos en nuestro corazón y debemos estar fruto. Dice Efesios 2:8, por gracia somos salvos, no fuimos salvos porque nosotros hiciéramos algo en especial, solamente por pura gracia, por medio de la fe. Y esa fe es donde Dios, no puedo decir, bueno, es que yo tengo fe y por eso fui salva, tampoco, porque el Señor nos dio esa fe. Y Santiago también dice, Santiago 2:14-17, eso sí lo leamos como viene ahí. Santiago 2:14-17. ¿Alguien me lo quiere leer? Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma.
Muy bien. Entonces hay que tomar mucho eso en cuenta. Si nosotros nos queremos calificar o queremos escoger que yo ahorita soy Ruth redimida y ya con fruto, entonces debemos estar seguros de estar dando fruto, porque si no estamos dando fruto, yo creo que podríamos poner en duda nuestra salvación. Podríamos poner en duda que en realidad hemos tomado la decisión de seguir al Señor y de aceptarlo en nuestro corazón. Porque si no tenemos esas obras, ¿cómo puedes mostrar la fe que tienes en el Señor? Tenemos que estar mostrando las obras, el fruto, sí, con nuestras obras. O vamos a elegir que nosotros, lamentablemente, somos como Noemí, ya llevamos tiempo en el Señor y quizás se nos hace costumbre, quizás se nos hace ya como un hábito ir a la iglesia o para callar nuestra conciencia. Conocemos, tenemos pues toda nuestra vida quizá ya conociendo el Señor, pero pues olvidamos las promesas, olvidamos de nuestro Redentor, olvidamos que tenemos ahí a quien nos puede ayudar, quien nos puede redimir. Entonces, quiero que ustedes, si quieren decirlo después o si quieren nada más tenerlo en mente, ¿quiénes son ustedes en esta historia del libro de Ruth? Orfa que se regresa, Ruth antes de ser redimida, alguien que tiene esa comezón, que tiene ese deseo por conocer más y necesita que alguien le hable, que alguien le dé a conocer la palabra, o una Ruth que ya conoció al Señor y está dando fruto, o una Noemí que lleva mucho tiempo de conocer al Señor, pero olvida las cosas o lo tiene ya por costumbre, ya no lo toma con la seriedad o con la forma en la que en realidad nosotros debemos de tomar la vida con Cristo. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que si nosotros estamos en el papel de Noemí, podamos nosotros regresar, como dice en Apocalipsis, para una de las iglesias, que hemos perdido ese primer amor, ese deseo que teníamos al principio y regresar a ser esa Noemí redimida que esté dando fruto. Yo no digo que sea malo conocer y que llevemos tiempo en la palabra, pero no debemos de olvidar todo lo que el Señor ha hecho y no debemos olvidar estar dando fruto. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Yo creo que está bastante claro. Digo, yo nunca lo había visto así. Había visto ciertas partes de la historia de Ruth relacionado con Cristo, pero no del todo. Creo que es importante y lo voy a dejar todavía grabando esto, porque la gente que puede escuchar este mensaje más tarde, tal vez no ha recibido a Cristo en su corazón. Y es importante que como veíamos aquí en la historia, que es Cristo quien nos redime, que es Cristo quien toma nuestro lugar en la cruz para darnos salvación y para que nosotros podamos ser aceptados. Me encantó la cita de Romanos 11:17, donde dice que nosotros somos injertados, nosotros nos volvemos parte de la familia de Dios, de Cristo, cuando nosotros lo aceptamos en nuestro corazón. Dice la palabra que más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, solamente quien recibe a Cristo en su corazón son los que son adoptados, son los que nos volvemos hijos. Entonces, no sé, Nancy, si nos puedas apoyar para hacer una oración, para aceptar a Cristo, que se quede grabada por si alguien nos escucha más tarde y quiere hacerla, que pueda tener un tiempo para aceptar al Señor en su corazón. Claro que sí, y pues bueno, cualquier persona que escuche y que quiera hacer esta oración igual, si tiene dudas lo puede hacer después o puede comunicarse pues con alguna de nosotras que conozca y que quiera saber un poquito más de todo esto. Estamos en completa disposición, pero pues vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque tú nos has hablado y puede ser, Señor, que nosotros no hayamos, Señor, nunca tenido esa
esa fe y apenas tú, Señor, estés brindándonos esa fe para creer en ti, Señor, porque ese es un don que tú nos has dado y tus tiempos son perfectos. Quizá nos gustaría haberte conocido desde antes, pero en este momento es un tiempo perfecto para aceptarse, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas nuestra cabeza. Queremos aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Aceptamos, Señor, y creemos en nuestro corazón que tú lo enviaste a morir por nosotros porque nosotros no podíamos pagar por nuestro pecado, no podemos redimirnos, no podemos, Señor, hacer las cosas que necesitamos hacer para tener una vida eterna contigo. Te agradecemos porque tu Hijo fue enviado por nosotros y aceptamos ese, Señor, sacrificio que no merecemos. Te agradecemos por ello, Señor, y sabemos que a través de nuestra oración de aceptarte, dice la palabra, Señor, que si confesamos, tú eres fiel y justo, Señor, para perdonarnos y nosotros por la fe, Señor, en el Señor Jesucristo seremos salvos. Entonces, en este día, Señor, te aceptamos en nuestro corazón. Queremos que seas el Salvador, el Redentor de nuestra vida. Queremos seguirte, queremos aprender cada día más para ir delante de ti en oración. Sabemos que que tú nos vas a escuchar, que tú nos vas a perdonar, Señor, de todos los pecados y tenemos una vida eterna prometida, Señor, para con nosotros. Perdónanos, Señor, por todo lo que hemos hecho. Acéptanos como tus hijos, Señor, para que podamos un día, cuando tú lo desees, Señor, estar en tu presencia. Permítenos dar fruto, permítenos conocerte cada día más, entender la Escritura. Ahora que recibimos en nuestro corazón, Señor, a tu Hijo, también recibimos en este momento al Espíritu Santo que nos va a guiar, Señor, en el conocimiento, que nos va a traer convicción de pecado, que nos va a traer, Señor, la sabiduría para comprender tu Escritura. Te agradecemos por lo que tú has hecho, por lo que vas a hacer en nuestra vida, Señor, y por esta nueva vida que tenemos en ti. Ayúdanos a poder mejorar cada día más y ir a ser esa persona, Señor, perfecta, ir a ser más como tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.